Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Raúl Contreras Omaña, soy hepatólogo, gastroenterólogo, investigador clínico y soy el jefe del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas aquí en México, en Hidalgo. Eh, y hace unos días pusimos en nuestras redes sociales un pequeño video haciendo una pregunta acerca de sobre qué tema desearían que hiciéramos el siguiente video. Hemos hablado de muchos temas aquí en el canal de YouTube, pero yo estaba interesado en saber sobre qué tema deseaban conocer un poco más. Y por mucho, el que recibió más votos a favor fue trasplante hepático. Y efectivamente, revisando el canal me di cuenta que no hemos hecho un video como tal sobre el trasplante hepático, entonces decidí dedicar este video a ese tema. Vamos a dividir esta charla en varias partes. Primero vamos a hablar de qué es el trasplante hepático, ¿no? El trasplante hepático es una cirugía bastante grande, por cierto, y con ciertos riesgos, en la cual se retira el hígado enfermo de una persona para sustituirlo por el hígado sano de un donador. Eso es un trasplante. Obviamente en todo el mundo la causa principal o la indicación principal de trasplante es la cirrosis hepática avanzada, descompensada, pero no es la única indicación, existen otras como el hepatocarcinoma, que en ciertos estadios de los tumores malignos del hígado todavía pueden ser candidatos a un trasplante, o los pacientes que están desarrollando una falla hepática aguda, que estaban previamente sanos y que tenían un hígado sano y que de repente se enfermaron por algo muy súbito como una hepatitis viral grave, o como un daño por paracetamol, y que hicieron una falla aguda, que el hígado dejó de funcionar de manera súbita y entonces de ser un hígado sano pasa a ser un hígado no funcional y pues viene la necesidad de cambiarlo por un órgano nuevo. Eso es el trasplante. Existen diferentes tipos de cirugías de trasplante, siendo la más conocida el llamado trasplante hepático ortotópico, que finalmente significa el quitar el hígado completo del paciente enfermo y sustituirlo por todo un hígado completo de un paciente, o bueno, más bien de un donador sano, generalmente o en la mayoría de las veces cadavérico, es decir, un donador que ya tiene una muerte cerebral y que su familia acepta la donación de órganos. Entonces, este órgano se aprovecha para un paciente que está en lista de espera y se le puede colocar todo un órgano sano, todo un hígado completo al receptor. Muchos pacientes nos preguntan acerca del trasplante parcial. El trasplante parcial consiste en que el paciente enfermo se le retira el hígado dañado, pero el donador solamente da una parte de su hígado para este paciente enfermo. Generalmente se da el lóbulo derecho y se deja al donador con el lóbulo izquierdo. Esto suena maravilloso porque en teoría el tener a alguien cercano de la familia que fuera compatible nos podría permitir que esa persona nos donara una parte del hígado. Sin embargo, este trasplante tiene indicaciones muy precisas y se realiza sobre todo en niños. ¿Por qué? Porque una persona adulta generalmente necesita una masa hepática más grande y en muchos adultos no es suficiente con un trasplante parcial. Y esto tiene el riesgo de que el pedazo de hígado que recibe el paciente no sea suficiente para él y de todas maneras se deteriore, y que el donador no salga adelante de manera adecuada al retirarle esa parte de hígado y que también se complique, y obviamente ahí ambos tienen riesgo de complicarse y muchas veces el donador también tiene riesgo de complicaciones graves y de fallecer, para que al final esa parte de hígado no sea suficiente para el receptor. Entonces, en la mayoría de los adultos siempre se va a buscar el trasplante ortotópico de un órgano completo de un donador cadavérico. Están en experimentación otras formas de trasplante, el trasplante de células hepáticas, es decir, solamente poner una parte de células en el paciente, de células hepáticas modificadas para tratar de que éstas ayuden un poco al funcionamiento y que vayan replicándose, que vayan
reproduciéndose para crear un pequeño organelo, un pequeño hígado que sea suficiente para cumplir sus funciones. Obviamente esto está haciéndose en protocolos de investigación, no es algo que se haga comúnmente y no es fácil y no está accesible en todo el mundo. Y recientemente que estuvimos en Londres en el Congreso Europeo de hígado de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, ahorita en este 2022, se presentó un nuevo proyecto en el cual se está encapsulando células de hígado que están siendo cultivadas en el laboratorio y se están encapsulando en una especie de porcelana, de una esfera de porcelana, para intentar que el receptor no rechace estas nuevas células, ¿no? Estas células que son experimentales, tenía el problema de que al ponérselas al receptor, el cuerpo las detectaba como células extrañas y las destruía o las rechazaba. Y ahora se está intentando encapsularlas con un material hipoalergénico para que no sean rechazadas, pero que ese material sea suficientemente permeable para que las sustancias que producen estas células pasen a la sangre y cumplan su cometido. Esto es algo muy interesante que está en investigación. Se están realizando los primeros intentos en humanos. Esto se presentó apenas este año. Sería un trasplante autólogo de células cultivadas, pero creo que vamos a escuchar mucho de este tipo de trasplante en los siguientes años porque suena muy prometedor. Son células que pueden cultivarse en el laboratorio y que podemos evitar con esta cápsula el rechazo. ¿Por qué es tan importante todo esto? Pasamos a la segunda parte de la charla. ¿Qué tan fácil es obtener un trasplante? En realidad, obtener un trasplante hepático es algo bastante complicado. Sobre todo en países como México y en muchos otros países del mundo, por un problema fundamental: la falta de donantes. Desgraciadamente, en muchos de nuestros países de América Latina, la cultura de la donación está muy limitada, y esto tiene mucho que ver con situaciones ideológicas, familiares, religiosas, en donde la familia no quiere que le quiten los órganos a su paciente que está por fallecer o que ya tiene muerte cerebral, y prefieren que la persona sea sepultada o sea cremada con todos sus órganos en vez de donarlos a personas que las necesitan. Entonces, las listas de espera para un trasplante de cualquier órgano en México, no solamente de hígado, pero principalmente del hígado, la lista de espera es muy larga. ¿Por qué principalmente del hígado? Porque hay otros órganos que pueden ser donados más fácil. La gente generalmente acepta más la donación de córneas, por ejemplo, lo ven menos agresivo, menos violento, y por ejemplo, la donación de corazón tiene otras implicaciones emocionales que facilita que la gente acepte la donación. Y los trasplantes de riñón es más fácil la donación porque si tenemos a alguien que es compatible, nos puede donar un riñón y quedarse él con un riñón, y entonces no pasa a mayores y ambas personas viven bien con un riñón funcional. En el caso del hígado, lo que comentábamos, es un órgano muy grande, único en el cuerpo, y se necesita generalmente el órgano completo, y para esto pues obtener esa donación es muy complicado. Entonces en países como México la lista de espera suele ser muy larga, estamos hablando de cientos de personas en la lista de espera, y que se va incrementando año con año, contra muy pocos donantes de órganos al año en nuestro país, y que además sean candidatos adecuados o aptos para la donación. Si fallece un paciente que estaba en quimioterapia, ya no es candidato a donación porque su hígado va a quedar dañado. Si fallece un paciente pero era portador de una hepatitis, ya no es un órgano que se puede emplear. Si fallece un paciente por un accidente pero el hígado salió lesionado en ese accidente, ya no es candidato a ser usado en el trasplante. Es decir, tampoco es tan fácil obtener un órgano en las condiciones adecuadas y de la persona adecuada para que sea candidato a ser donante y que funcione en un paciente trasplantado. Entonces, hay poca cultura de donación, cada vez menos personas aceptan la donación,
Y de los que aceptan, no todos son aptos. No todos los hígados están en la situación adecuada para ser donados. Algunos pacientes, más bien algunas familias que aceptan la donación, al momento de que se van a explantar o a quitar los órganos, oh sorpresa, el hígado estaba enfermo, ya tiene algunos cambios de cirrosis temprana que no se conocían, o el hígado tiene grasa y entonces eso ya no facilita tanto que ese órgano pueda ser donado. Entonces, en otros países como en España o en Estados Unidos, la cultura de la donación es mucho mayor y las personas están más conscientes de la necesidad de que si su familia o su persona fallecen y sus órganos están en buen estado, que sean aprovechados para alguien más. Y esto en los países más desarrollados es mucho más común y es más aceptado. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo como México y muchos de América Latina, esto no es tan sencillo y la cultura de la donación apenas está en pañales, apenas se está desarrollando y son muy pocas las personas que aceptan donar. Por eso es muy importante volvernos conscientes de la cultura de la donación y ser conscientes de que si en algún momento nos sucede algo a nosotros o a nuestros o algún ser querido y vamos a fallecer y nuestros órganos están en buen estado, saber que deben de ser empleados para darle vida a alguien más. De otra manera, pues todas estas personas están en lista de espera y muchas de ellas llegan a fallecer en la lista de espera sin nunca alcanzar el trasplante porque nunca llega el donador que están esperando. Además, entrar en la lista de trasplantes es un proceso que no es tan rápido. Muchas veces los pacientes nos llaman preguntándonos informes sobre un trasplante porque piensan o muchas personas pensamos cuando no conocemos mucho del tema que yo llamo y voy a pagar una cierta cantidad y el médico me programa y me dice que sí y entonces en una semana me están buscando un órgano y me trasplantan. Y no funciona así. En países como México, el trasplante está completamente controlado a nivel federal por el gobierno federal por un órgano llamado CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes. Entonces, incluso en el medio privado nadie puede realizar un trasplante así de sencillo sin reportar la necesidad al CENATRA. El CENATRA es el Centro Nacional que decide quiénes entran a la lista de trasplante, si el paciente reúne los requisitos para necesitar un trasplante, si ya cumplió el protocolo que debe de tener para un trasplante y además el CENATRA se encarga de regular cuántos órganos, cuántos hígados se están donando en el país, en dónde están saliendo esos donantes y CENATRA tiene una lista de prioridades de pacientes en quienes urge más el trasplante. Entonces, CENATRA va a decidir a qué paciente se va a ir ese órgano en ese momento. Si sale un donante en la parte norte del país, el Centro Nacional de Trasplantes va a decidir hacia qué hospital o hacia qué paciente se va a enviar ese órgano para llevar a cabo el trasplante. Entonces, no es a veces ni el médico y mucho menos el paciente el que decide en qué momento se va a llevar a cabo el trasplante ni de dónde viene el órgano. Eso viene de regulación federal, de regulación nacional, porque son tejidos y los tejidos están a cargo del gobierno nacional y están sumamente vigilados y bien administrados para evitar tráfico de órganos y otro tipo de prácticas ilegales, o que alguien por pagar más dinero le pueda quitar el derecho de un trasplante a alguien que lo necesita más. Entonces, todo esto es una regulación federal y no importa ni el costo, ni el dinero, ni el centro. Lo que importa es qué paciente tiene prioridad y que haya cumplido con los requisitos y que esté en la lista de espera de trasplante. Ahora, por esto está tan de moda esta investigación de células autólogas y de células hepáticas cultivadas y de estos implantes con porcelanas hipoalergénicas, porque se está buscando la manera de obtener órganos funcionales en falta o en vista de que hay falta de donantes o que no hay órganos suficientes para todos los pacientes que lo necesitan. Por eso está en experimentación todas estas nuevas formas de darle células de hígado a una persona que las necesite. En general, las cifras más realistas nos dicen que de cada 100 personas que necesitan un trasplante, al año recibirán 5
el trasplante. Es decir, el 5% de las personas en países como México que necesitan un trasplante llegarán a ser trasplantadas, y eso sí cumplieron con todos los requisitos. El otro 95% es muy complicado que alcance el trasplante por la falta de órganos. Entonces, aunque es una excelente opción el trasplante, y obviamente se consideraría el tratamiento definitivo de muchas enfermedades como la cirrosis, porque estamos quitando el órgano enfermo y ponemos uno nuevo, el problema es la disponibilidad de órganos y el cumplir con los requisitos. La tercera parte de esta charla, ¿a qué la quiero dedicar? ¿Soy o no soy candidato a un trasplante? ¿Necesito o no necesito un trasplante? Esto es algo muy interesante. Comentábamos, el requerir o no un trasplante se evalúa de varias maneras. La causa del daño del hígado, si fue una falla aguda o es una enfermedad crónica como una cirrosis, si tiene un hepatocarcinoma o no, porque se supone que un hígado que tiene un tumor maligno va a tener un poco más de prioridad para recibir el trasplante que un órgano que no tenga un tumor maligno. La puntuación de daño de mi hígado o la puntuación de avance de mi cirrosis. Aquí en el canal tenemos un video que habla de qué tan avanzada está mi cirrosis, y ahí les hablo de una puntuación que se usa a nivel mundial que se llama MELT. La puntuación de MELT califica, usando diferentes laboratorios, qué tan avanzada está mi enfermedad del hígado, y puede ir desde una puntuación muy baja como 7, 6 puntos, que es la puntuación más baja, hasta puntuaciones muy altas como de 40, 45. Mientras más alta es la puntuación de ese MELT, más avanzado está el daño de mi hígado, y se supone que más necesidad tengo de un trasplante. Para que yo pueda empezar a ser considerado para vigilarme como un probable candidato a trasplante, esa puntuación de MELT tiene que estar arriba de 15 puntos. En general, se considera que arriba de 15 puntos es un paciente que puede empezar el protocolo. No que lo necesite en este momento, pero que tal vez valga la pena que vaya haciendo su protocolo y que se vaya enlistando por cualquier eventualidad, si el paciente así lo decide. Es un MELT a partir de 15. La mayoría de los pacientes en países como México alcanzan el trasplante cuando tienen una puntuación arriba de 25, que ya es un hígado pues, ya con un daño importante, y que sabemos que si no hacemos algo, ese paciente no va a poder salir adelante por mucho tiempo con un hígado que ya tiene un daño más avanzado. Y la mayoría de los órganos se distribuyen en el mundo en pacientes que tienen un MELT alrededor de 30 puntos. Entonces, es muy común que lleguen pacientes con cirrosis pequeñas, con cirrosis tempranas, a preguntarnos si ya podemos enlistarlos para trasplante, o porque alguien les dijo que porque tienen cirrosis ya definitivamente necesitan un trasplante. Y cuando les hacemos el cálculo de qué tan agresiva o qué tan avanzada está la enfermedad, nos dan en un MELT de 10, de 11, que nos dice que todavía no son candidatos a empezar siquiera el protocolo de trasplante. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es qué tan avanzada está la enfermedad y qué grado de daño tiene, y cuál es la causa. Si es una falla hepática aguda, que es la que tendrá la mayor prioridad para recibir un trasplante, sobre todo si es un niño o un paciente joven. Los pacientes con cáncer de hígado, que todavía sean candidatos a trasplante, y después los pacientes con cirrosis hepática que cumplan la puntuación. Una vez que sé esto, veo el interés del paciente por formar parte de la lista de espera de trasplante, y se pasará a realizar el protocolo de trasplante. Ese sí lo hacemos la mayoría de los hepatólogos. Tenemos el entrenamiento para hacer el protocolo de trasplante, y el protocolo de trasplante es un protocolo largo que dura meses. Por eso decíamos que el trasplante hepático es muy raro que sea una indicación de urgencia, salvo en la falla hepática aguda. Si no es una falla hepática aguda, el paciente tiene que cumplir con un protocolo bastante largo que dura varios meses, en el cual tenemos que evaluar cómo está su pulmón, cómo está su riñón, cómo está su corazón, cómo está su cerebro, psicológicamente cómo está el paciente. Tenemos que evaluar si tiene una hepatitis viral, si ya recibió tratamiento, si es un daño por alcohol, si ya dejó de beber, y si dejó de beber, hace cuánto tiempo lo hizo. Tenemos que hacer la evaluación de la nutrición, tenemos que hacer la evaluación de la función hepática residual, es decir,
todo este protocolo es largo y conlleva muchos estudios. Hay que hacer espirometrías y hay que hacer ecocardiogramas y electrocardiogramas y radiografías de tórax, pruebas de función renal, pruebas de nutrición. En fin, los tiene que valorar el hematólogo, las pruebas de coagulación, y todo este protocolo cuesta una cierta cantidad de dinero porque es un protocolo de muchos especialistas, es un protocolo multidisciplinario donde el paciente es evaluado por alrededor de entre 5 y 10 especialistas diferentes en un periodo promedio de 6 meses, de 6 meses a un año, en el que cubre todo ese protocolo. Algunos pacientes prefieren hacerlo por vía privada, hospitalizarse una semana y en esa semana hacerse todo el protocolo. Se puede hacer, pero obviamente el costo es mucho mayor. Muchos de nuestros pacientes lo han hecho y si así lo deciden, también se puede. Se hace la hospitalización, arreglamos todo el protocolo, llamamos a todos los especialistas y toda esa semana hacemos todos los estudios de evaluación de protocolo pretrasplante para saber si el paciente es candidato o no al trasplante. Y una vez que el paciente ya supimos la causa, ya vimos que tiene la puntuación y ya cumplió con el protocolo pretrasplante y en el protocolo vimos que va a tolerar el trasplante y que es buen candidato, entonces su nombre subirá a la lista nacional de trasplantes, a la lista de espera. ¿Por qué es importante todo esto? Porque en el protocolo puede haber algo o podemos encontrar cosas que hagan que el paciente ya no sea candidato al trasplante, que tenga una enfermedad cardíaca muy avanzada que haga que no tolere la cirugía, o una enfermedad pulmonar muy avanzada que lo ponga mucho en riesgo de la cirugía. Hay que tomar en cuenta que son cirugías de 8, 10, 12, 18 horas, dependiendo del caso, y que tienen muchos riesgos de sangrado, de problemas en el corazón. El trasplante hepático es una cirugía muy grande, muy larga y con muchos riesgos, en las que el paciente recibe muchas transfusiones y es un proceso todavía de vigilancia muy estrecha en las semanas posteriores al trasplante. Entonces, el paciente tiene que llegar al trasplante bien preparado y seguro de que va a tolerar lo mejor posible la cirugía, y por eso es importante el protocolo pretrasplante. Si vemos algo en su estado de nutrición o en una infección o en su corazón o en sus pulmones o en su cerebro, un daño en el riñón, etcétera, que nos hagan pensar que no va a tolerar el trasplante, entonces el plan va a cambiar por completo y no podemos prometerle un trasplante a un paciente que sabemos que en el quirófano no lo va a tolerar. Entonces es todo un proceso el llegar a ser candidato a un trasplante. Y una vez completado el protocolo, entonces sí, subimos al paciente a la lista nacional. Hay pocos centros determinados en el país que tienen la autorización para subir al paciente a la lista de espera, que decíamos es una sola lista nacional controlada por el Senatra, y el Senatra es el que decidirá en qué orden va a poner a ese paciente de acuerdo al expediente que nosotros enviemos, a las pruebas que mandemos, a la causa de la cirrosis, a lo avanzado del daño, o al tipo de tumor, o a la falla hepática. Senatra decidirá. Entonces, ya una vez en la lista de espera, el paciente se mantiene en vigilancia regular cada ciertas semanas o meses en la consulta de hepatología o de gastroenterología, hasta que llegue la notificación de que por fin hay un donador compatible con este paciente. Eso puede tardar semanas, puede tardar meses. Hay pacientes que han esperado hasta 2 o 3 años por un trasplante, una vez que ya están en lista de espera. No depende del médico, no depende del hospital, depende de la disponibilidad de un órgano adecuado para él y de la prioridad que Senatra nos marque. Esto básicamente es lo más importante que quería yo comentar con ustedes. Espero haber podido responder lo más posible de sus dudas acerca del trasplante. Obviamente, después del trasplante, el paciente va a necesitar también cuidados muy especiales. Va a pasar varios días en una terapia intensiva vigilando la función de ese hígado, que el cuerpo no rechace el órgano nuevo, que limpie la sangre adecuadamente, que el hígado empiece a trabajar pronto, el nuevo hígado empiece a trabajar pronto, que no haya complicaciones después del trasplante, que siempre puede haberlas. Y después, por muchos años, el paciente tendrá que tomar medicamentos inmunosupresores, medicamentos que bajen sus defensas para que el cuerpo no rechace ese órgano nuevo. Entonces,
Por eso el trasplante pues no es cualquier cosa, es una terapia muy grande. Definitivamente cura la cirrosis, estamos quitando un hígado enfermo y ponemos uno nuevo, pero va a tener todos estos bemoles, todos estos detalles que es importante tener siempre en mente, tanto antes como durante el proceso y después del trasplante. En México existen muy buenos centros de trasplante, centros que están creciendo rápidamente como el programa de trasplante del Hospital General de México, algunos ya muy famosos como el del Instituto Nacional de Nutrición, el programa de trasplante de La Raza, el del Centro Médico de Occidente, el programa de Monterrey, es decir, hay centros muy grandes de trasplante en instituciones públicas y también hay hospitales privados donde se hace muy buen nivel de trasplante como el Hospital ABC, el Hospital Ángeles del Pedregal, Médica Sur, algunos centros que estamos en provincia, aquí en Pachuca, algunos centros privados en San Luis Potosí, otros en Guadalajara, en Monterrey, que también se hace trasplante privado y que hacemos el protocolo pretrasplante. El protocolo lo podemos hacer tanto en la institución como por vía privada. El subirlos a la lista también se puede hacer por la institución y por vía privada, y el trasplante lo mismo, se puede hacer por institución y por vía privada. En algunas instituciones públicas no tendrá ningún costo, en otras como el Instituto Nacional de Nutrición el costo dependerá del nivel socioeconómico del paciente, y en la mayoría de las instituciones privadas el costo sí tiende a ser muy elevado, pues debido a que es una cirugía muy grande y que va a meritar muchos cuidados y muchos días de estancia hospitalaria. Pero ¿existe la capacidad de hacer trasplante en México? Sí, tenemos excelentes centros, sí, hay excelentes cirujanos de trasplante en nuestro país, sí, excelentes hepatólogos con entrenamiento en trasplante en todo el país, sí. Lo que nos falta es incentivar la cultura de la donación. Tenemos que ayudar a la población a ser consciente de que al tener la posibilidad de donar un órgano que puede salvar una vida, lo hagamos, porque eso le puede brindar la oportunidad a una persona que lleva 2 años en una lista de espera bastante difícil. Muchísimas gracias por haberme escuchado otra vez. Espero de verdad haberles resuelto lo más posible las dudas generales del trasplante. Hay muchas dudas muy específicas del trasplante que si salen esas dudas me las pueden dejar en los comentarios. Yo sé que casi nunca, si no es que nunca, puedo contestar de manera personal los comentarios porque me llegan demasiados y es muy difícil contestar uno por uno, pero sí los leo todos, y al leerlos todos me doy cuenta de cuáles son las dudas más frecuentes, y de ahí es de donde salen los nuevos videos para ir contestando esas dudas. Entonces, si hay dudas más específicas o más dirigidas acerca de algo del trasplante, o acerca de la evaluación, o acerca de las indicaciones, o acerca del tratamiento después del trasplante, me lo pueden anotar en los comentarios y con gusto lo platicamos en otro video. También quiero aprovechar para recordarles que mañana, sábado 3 de diciembre, a las 8 de la noche, si no mal recuerdo, 8 de la noche hora del centro de México, sábado 3 de diciembre de 2022 a las 8 de la noche hora del centro de México, vamos a tener nuestra transmisión en vivo para los miembros de nuestro canal con membresía nivel 2. Estas personas que tienen su membresía a nuestro canal nivel 2 obtienen esta membresía a un costo mínimo para que un par de veces al mes nos conectemos en vivo con ellos a través de aquí de YouTube y podamos contestar todas las dudas que tengan de manera personal. Entonces, yo los invito a que se den de alta como miembros de nuestro canal. Quienes quieran unirse, aquí abajo de todos los videos hay un botón que dice unirse, y al darle clic ahí aparecen los costos de las membresías, etcétera. Y los miembros nivel 2 tienen acceso a estas asesorías personalizadas 2 veces al mes en vivo por parte de un servidor. Entonces, la siguiente transmisión en vivo para los miembros nivel 2 es mañana, 3 de diciembre a las 8 de la noche, 3 de diciembre de 2022, por quien llegue a ver este video desfasado, a las 8 de la noche, hora del centro de México, para que platiquemos de sus dudas
Y de todas maneras, no se preocupen, cada 2 semanas estamos haciendo estas transmisiones en vivo para los miembros nivel 2. Quien desee ser miembro nivel 2, el costo es mínimo. La verdad es que elegí los costos más simbólicos que ofrece YouTube, nada más con el fin de poderles brindar un apoyo más dirigido y más personalizado, y de manera más cuidadosa y más centrada. Entonces, quien desee unirse, aquí abajo está el botón que dice unirme. Si no, nos vemos pronto en el próximo video aquí en YouTube. Yo soy el doctor Raúl Contreras, patólogo, gastroenterólogo, investigador clínico aquí en México, y nos vemos pronto en el siguiente video. De verdad espero haberles podido resolver por lo menos las dudas más generales acerca del trasplante hepático.